Bien, seguimos con nuestros videos. Hemos estado viendo las últimas semanas lo que es la santificación. Hemos visto lo que es la santificación posicional, o esa posición que nos da Dios, nos libera del pecado, nos lleva a Él, a una vida que va a crecer ahora en este amor, en este conocimiento, en esta vida dedicada a Dios. Hemos pasado de las tinieblas a la luz, de la perdición a la esperanza, a la vida eterna. Eso es la santificación posicional, este cambio de posición. Hemos sido apartados para Él. Después vemos la santificación progresiva, experimental o práctica, que es este crecimiento, esta vida que se va desarrollando en la fe, en el conocimiento también, lo mismo que decía recién. Y la santificación final, que es cuando el proceso ya está terminado, ya estamos con Cristo, ya no estamos en esta vida, sino que hemos pasado, en el plano terrenal me refiero, sino que hemos pasado a estar con Dios ya sin relación alguna con el pecado, sino que completamente viviendo en la plenitud de nuestro Señor. Es la glorificación, también se le conoce así. Así que para los que están con el material, pasamos al punto 5, donde ya comenzamos a centrarnos en lo que es la santificación progresiva y vamos a hablar sobre lo que es la madurez cristiana. El discipulado en sí está muy centrado en esto, en la idea de abundar y escudriñar todo esto de lo que es la santificación progresiva y sobre todo el crecimiento espiritual para ser conformado a la imagen de Jesucristo. Entonces vemos acá que se mencionan tres aspectos de la santificación, partiendo con lo que es la madurez cristiana, que es cultivar la santidad práctica. Hemos estado viendo en los últimos videos, acá se menciona como la semana pasada, estudiamos la unidad que llamamos tres aspectos de la santificación. Ahí vemos lo que acabamos de mencionar, así que avanzamos a la página 49. Ahora vamos a descubrir cómo ser un discípulo maduro. Ya no es que vayamos a hacerlo una vez que terminemos esto, no, sino que esto es a lo que aspiramos y los hábitos que tenemos que desarrollar para alcanzar esa meta. Hay unos puntos de interés especial, que son tres en este caso. Primeramente, la voluntad de Dios, que es su meta suprema para nosotros en nuestra santificación. Bien lo dice la primera carta a los tesalonicenses, que la voluntad de Dios, el propósito de Dios es que seamos santificados. También la meta de la madurez cristiana es que seamos parecidos al carácter de Cristo. Ese es el objetivo. ¿Para qué crecemos? ¿Por qué estamos yendo más arriba? ¿Por qué estamos subiendo la escalera? Porque queremos llegar a Cristo, queremos parecernos más a Él. Hay una diferencia entonces entre esta semejanza a Cristo, esta aspiración, y también el crecimiento en sí. Y dentro de todo eso, englobando todos esos conceptos, aparece lo que es la santificación progresiva. Y un tercer punto que es la madurez cristiana, que la santidad experimental es algo que se obtiene por voluntad propia y dependencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que mi voluntad, por supuesto, tiene que estar trabajando en esto, pero tiene que ser una voluntad santificada, una voluntad apartada, una voluntad dominada, transformada y sometida a la voluntad de Dios. Vamos a ver algunos mitos sobre lo que es la madurez cristiana. Primeramente, el creyente no puede quedarse, esto es como introducción todavía no es el primer mito, vamos a ver varios, pero introduciendo el tema, el creyente no puede quedarse en el inicio de la vida cristiana, tiene que desarrollarse, crecer y madurar. La tarea de la iglesia es formar miembros maduros, creyentes maduros. Hoy hay por lo menos 6 mitos o conceptos erróneos pero populares acerca del crecimiento espiritual y la madurez. Ahí me está llamando mi hija que está acá jugando con los bloques. Sí, juega con eso nomás. Bien. La tarea de la iglesia, bien, entonces vamos con el primer mito, que es el crecimiento espiritual es automático una vez que se ha nacido de nuevo. Es decir, una vez que nace de nuevo, uno se da por hecho que uno va a crecer. Veamos lo que dice Filipenses 2:13. Entonces vamos a ir a Filipenses, esto está antes de Colosenses, así que voy para atrás. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Por tanto, leo la Reina Valera. Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Entonces Dios está ahí trabajando, nosotros también tenemos que ocuparnos en eso, ser diligentes una vez que ya tenemos esta salvación para que se manifieste, la vida. El hecho de tener un cuerpo vivo no te asegura que lo vas a ejercitar bien, tiene que obviamente moverse, entonces ahora tienes que saber levantarte y manifestar y que se note que estás vivo. Por supuesto, si estás ahí con el corazón latiendo, pero acostado en una cama, simplemente teniendo la posibilidad de moverte, uno dice algo está mal ahí. Eso no es consecuente. Si puede moverse, ¿por qué no lo hace? Independiente de lo que vaya a hacer. Entonces, un cuerpo vivo se mueve. Y por supuesto, una vez que se mueve, se va desarrollando más, se va ejercitando más. Veamos también lo que dice Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, o sea, como esa aspiración ya debiera estar acá, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, o sea, tienen que estar acá, pero volvemos a este punto porque parece que no están creciendo. Ustedes tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, obviamente, debieses estar creciendo, a eso apunta. La madurez espiritual no se puede dar por hecho, es algo que tiene que, se debiese dar, pero no lo puedo dar como algo automático. Tiene que haber una disposición de mi parte a eso. En efecto, la madurez no llega con solamente asistir a los cultos. Tampoco se produce por el tiempo que llevamos de asistir a la iglesia. La primera verdad es que el crecimiento espiritual es intencional. Se necesita esfuerzo y compromiso para crecer. Notaste las palabras ocupados en vuestra salvación. Eso no quiere decir que podamos mejorarla. Nada se puede agregar al sacrificio que Cristo hizo, pero las personas que han sido salvas tienen también una participación, desarrollar su madurez cristiana. Entonces es algo que es práctico, es algo que es intencional, es algo que tenemos que poner de nuestro esfuerzo, de nuestra voluntad, pero nuestra voluntad sometida a Dios, sabiendo que por mis fuerzas, separado de Dios, no voy a llegar muy lejos, no soy capaz de crecer nada, pero cuando yo me someto a Él y digo, necesito que tú me ayudes a caminar, tú me ayudes, Señor, a crecer, ahí es cuando realmente se da ese crecimiento, cuando yo digo, yo no puedo, yo soy débil, yo no sé caminar, enséñame tú. Ahí es cuando se produce. Es así como lo presenta la palabra de Dios. Así que no tiene que darse esto. Mira, quiero detenerme un poquito en lo que dice acá la madurez. No llega con solamente asistir a los cultos. Y eso me recuerda de inmediato lo que es Santiago, la carta de Santiago, cuando dice, ustedes tienen que ser hacedores y no solamente oidores. O sea, lo que estás oyendo también tiene que manifestarse acá, en tu vida primero, que te tiene que afectar a ti, pero también tiene que manifestarse en tus pensamientos, en tus deseos y también en lo que haces. Entonces, cuando se describe esta carta de Santiago, había un contexto judío muy importante ahí, que muchos de ellos venían de todo este pasado, de siglos antes, sus antepasados, donde en el templo se ofrecían sacrificios y ellos entendían que así era como se podía estar una relación buena con Dios, una relación madura, una persona que está constantemente llevando sus sacrificios a Dios. Después del cautiverio, cuando ya ellos estaban en Babilonia y el templo ya no estaba, no podían ofrecer esos sacrificios, sino que estaba la sinagoga, donde se reunían, pero no ofrecían sacrificios, no se podía hacer eso. Entonces ellos reemplazaron de alguna forma, no sé si intencional o fue algo que se dio con el tiempo, pero reemplazaron el tema de los sacrificios con el tema de asistir a la sinagoga y escuchar la palabra. De alguna forma eso iba a reemplazar lo otro. Y diciendo, yo voy a la sinagoga, siendo judío, entonces ahora mi relación con Dios está bien. Luego, cuando ya comenzó el tiempo de la iglesia, muchos cristianos también tenían este trasfondo y algunos venían con esto en la cabeza también, de que por ir a la congregación, en el templo, sea en la casa de alguien, sea donde sea, ya estaba todo bien, su relación estaba bien con Dios, porque eso reemplazaba los sacrificios, de alguna forma seguían sometidos al mismo tema de los sacrificios de antes. Entonces, si fuera por ello, estarían sacrificando corderitos, animalitos,
Pero lo que nos dice la palabra ahora es que tenemos que, sí, asistir a la iglesia, pero no solamente eso, sino que lo que escuchamos no es algo que hacemos un checklist y cumplimos, listo. No, sino que lo que escuchamos tiene que llegar a lo más profundo de nuestro ser, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos y buscar, por supuesto, ponerlo en práctica. Y eso parte por el deseo de querer más de Dios, desear más de Él, contemplar su hermosura, querer maravillarme más en Él. Y ahora lo voy a poner en práctica. No se trata simplemente de hacer cosas, servir en un ministerio, tanto. No, se trata de querer ver más, querer estar más cerca de Él, más arraigado a Él. A eso apunta todo esto. Y el crecimiento va por ahí. No tanto en hacer cosas, sino más en desear a Dios y querer que llene cada aspecto de tu vida. Bien, lo vamos a dejar hasta ahí. No avanzamos mucho. Me tomé un tiempito más porque ayer no hice video, así que salió un poquito más largo. Y bueno, ahí seguimos adelante. Que el Señor les bendiga, les ayude en toda esta carrera, que es la vida cristiana, en la fe, y el Señor les fortalezca y anime en todo. Bendiciones.